Muy amados hermanos, amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Debemos este día, por la gracia del Señor, examinar algo más acerca de lo que la Escritura nos muestra por gracia del Señor, referido a el verdadero templo de Dios. ¿Cuál es el templo que el Señor recibe? ¿Cuál es el templo que Él mismo ha preparado? ¿Cuál es el templo en el cual Él es complacido, ¿no? Por la gracia del Señor hemos observado antes cómo Dios el Señor entrega diseño, instrucción, medidas, materiales para que se construya el tabernáculo por el pueblo de Israel en el desierto. Cómo Dios manifiesta su agrado cuando se hace presente en el tiempo en que es erigido el tabernáculo allí. Sin embargo, como sabemos, ese tabernáculo que fue necesario, útil y de gran bendición, no fue la solución, no era el templo que Dios, el Señor, esperaba. Luego se levanta David con ese anhelo de construir casa al Señor. No lo puede hacer por mandato del Señor, lo hace su hijo Salomón. Y levanta una construcción increíble en cuanto a los materiales, en cuanto al diseño, en cuanto a las formas que debían constituirse en la casa de Dios. Y nuevamente Salomón lo ofrenda al Señor y la presencia del Señor se hace manifiesta, lo que es una demostración de cómo el Señor se agradaba y recibía dicha ofrenda. Sin embargo, como sabemos también, no fue ese el templo definitivo, no fue ese el templo absoluto, no lo fue. Tanto es así que pronto, años después, vinieron los babilonios y destruyeron todo y robaron todo y se llevaron todo y el templo quedó desierto. Sin embargo, amados, hay una palabra del Señor que viene a mí, segunda de Samuel, capítulo 7, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 7, el Señor habla con David precisamente en los tiempos en que David anhelaba levantarle una gran casa al Señor. Hacerle una casa, creo entender que era el sentir de David, una casa que estuviera al nivel, que fuera acorde con la gloria, con la majestad del Señor. Sin embargo, el Señor le dice: tú no me vas a construir casa porque no te olvides, le dice. Usted lo puede revisar con calma, el capítulo 7 es precioso, pero en el versículo 8 va a decir: no te olvides, David, yo te tomé de detrás de las ovejas y te puse por príncipe sobre mi pueblo. O sea, lo hice yo te llamé, yo te traje. Jesucristo va a decir después: ninguno viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. El Señor le dice en el versículo 10 que Él va a fijar lugar para su pueblo. Es Él el que decide. Él decide a quién llama, Él decide los lugares, Él decide las oportunidades. Eso está diciendo. Como si eso fuera poco, en el versículo 11 el Señor le va a decir a David: pero mira, la cosa es de otra manera. Tú no me vas a edificar casa a mí, pero hazle saber, dice al profeta, hazle saber que el Señor te hará casa a ti. El Señor te edificará casa a ti. El Señor le dará casa a David, dice. Muy bien. Y finalmente la promesa definitiva en el verso 12 dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, esto es, luego que mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 13, él edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré el Padre y él me será a mi hijo. Amén. Esta profecía, amigos y hermanos,
que apuntaría en primera instancia a Salomón solo en cuanto a la figura, solo en cuanto a lo temporal, solo en cuanto a las cosas terrenales. Es Salomón, claro, la figura, la descendencia de David, el linaje de David, está bien. Pero la profecía apunta a algo mayor. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque dice que después que duermas, Salomón obviamente nace cuando David todavía estaba vivo. De hecho, es David el que le entrega el trono a Salomón, es David el que le prepara materiales para la construcción del templo, es David el que le entrega los planos y es David el que le da instrucciones específicas a su hijo Salomón para que edifique el templo. La profecía dice: después que duermas con tu padre, yo levantaré a uno de tu linaje, el cual procederá en tu entraña, afirmaré su rey. Pero dice, por favor, dice dos cosas en el verso 3. Uno, él edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre. En ese contexto, uno podría creer que se cumple en Salomón. No, de nuevo, en lo temporal. En lo terrenal sí se cumple. Pero no se cumple la profecía porque las condiciones que aquí se entregan son copulativas. ¿Qué significa? Que deben cumplirse ambas. No es por porción, no. Las condiciones que el Señor establece deben ser cumplidas para que se cumpla la profecía. ¿Y qué dice la profecía? Versículo 3, 1, Él edificará casa a mi nombre. Él edificará casa a mi nombre. Y 2, ahí está, ¿ve? Ahí está la unión. Y Él edificará casa a mi nombre. Y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Es para siempre. Y ustedes saben que Salomón, lo enseña la Escritura, que fue un hombre sabio, un hombre de gran bendición. Sin embargo, dice que cuando ya era mayor y viejo, la enorme cantidad de mujeres que le rodearon, que se hizo rodear por ellas, dice que torcieron su corazón y empezó a construir lugares altos y a ir en función de la idolatría, ¿no? Por agradar a las mujeres, empezó a participar con ellas en algunos servicios de los cuales nunca debió participar. ¿Eso qué significa? Que Dios trajo una palabra sobre él y le dijo que por amor a David, él no le iba a romper el trono mientras Salomón viviera, pero que lo haría a partir de su hijo. Y ustedes saben que Roboam toma el reinado y a poco andar el reino se rompe y se divide en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur. Cumplimiento de la palabra del Señor. Sí, pero eso está en estricto rigor en contra de lo que dice la profecía. Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, si no se cumple esta condición, la otra es una condición temporal, es una cuestión ocasional. Amén. Entonces, ¿cómo se cumple? ¿Y en quién se cumple? En aquel que dice el verso 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a Mateo capítulo 3. Jesucristo, el bendito Hijo, va al río Jordán para ser bautizado por Juan. Y la Escritura dice en el verso 16, y Jesús, después que fue bautizado y subió del agua, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. 17. Y hubo una voz, aleluya, una voz de los cielos que decía, aleluya, y no otro, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Se cumple entonces la condición, yo seré el Padre y Él será a mi Hijo. ¿Y qué hay de Él me edificará casa? San Juan, capítulo 3, en alguna ocasión hemos compartido el texto, disculpe, Juan capítulo 2, San Juan capítulo 2, el Señor viene al templo, echa todo fuera, estaban vendiendo animales, aves,
cambiando dineros. El Señor dice, saquen todo de aquí y no hagan de la casa de mi padre un lugar de mercado, ¿no? Cueva de ladrones. Entonces la gente le dice, pero ¿qué señal nos das? ¿Qué señal nos das de que puedes hacer esto? Y él dice en el verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En 3 días lo levantaré. Verso 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire, necesitamos decir un par de cosas aquí. Necesitamos alcanzar un entendimiento por la gracia de Dios. Hay muchas cosas que son útiles. Hay muchas cosas que son necesarias. Hay cosas que llegamos a tenerles afecto porque nos permiten sacar adelante una tarea, porque nos ayudan. Quienes tenemos la bendición de estar en lugares geográficos varias veces, yendo y viniendo, uno dice que bueno que el Señor nos permite tener un vehículo que esté en buenas condiciones, de manera que vaya y vuelva sin dificultad. Y uno dice que bueno y honramos al Señor porque lo tenemos, reconocemos que es bendición del Señor. Qué bueno es cuando el grupo va creciendo, qué bueno es tener un equipo de sonido cerca, con buenos micrófonos, con buenos parlantes y los equipos ahí que apoyan. Uno dice qué bueno y damos gracias al Señor, pero cuidado. Cuidado con que el auto se meta al corazón y empiece a vivir en función del auto, a cuidarlo, que nadie lo mire, que nadie lo toque, y finalmente no lo voy a usar porque podría chocar o alguien lo podría rayar o que el equipo, no sé, los equipos de sonido, el segundo ejemplo que puse. No, ya, cuidémoslo, no sé, construyámosle aquí una sala especial para que nadie los toque y tomémoslo con guantes. O sea, hay cosas que son necesarias, son buenas, son útiles, pero siguen siendo eso, son elementos que el Señor en su gracia nos lo da para que le honremos a Él, para que honremos su nombre, para que le bendigamos. Entonces, ¿qué hay que cuidar? Lo que dice el Señor a la gente: destruyan este templo. Para los judíos el templo de Jerusalén era un medio de idolatría, hermanos. Ellos lo tenían en su corazón. No vieron, hermanos, no vieron a Cristo, el bendito Hijo de Dios, cuando vino, y no le recibieron, más bien le crucificaron. Pero al templo lo seguían adorando y el templo era para ellos una gran figura. En estos días uno encuentra hermanos, amados hermanos, no hay duda, que uno dice, hermano, el Señor le bendiga, ¿cómo está? ¿Y usted dónde congrega, hermano? ¿Dónde se reúne para honrar al Señor? Y ellos dicen, yo soy de la catedral tanto, yo pertenezco a la catedral tanto, porque hay tanta catedral, le ponen apellidos nomás, no la catedral tanto, la catedral de esta, la otra catedral, y la catedral para ellos es lo central, en estos tiempos, pues, hermano. ¿Cuál es la palabra del Señor? Destruyan el templo, y yo en 3 días lo voy a levantar. En 3 días lo voy a levantar. Y el Espíritu da testimonio. Hablaba, dice, de su propio cuerpo. Usted conoce el texto de Colosenses capítulo 2, ¿verdad que sí? Colosenses capítulo 2, puntualmente el versículo 9. Dice, en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 19, va a decir, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. O sea, la gloria de Dios, la máxima gloria de Dios. Aquella gloria que está expresada en Isaías 66:1.
Si el cielo es mi trono y la tierra estrado de mi pie, ¿qué casa me van a edificar a mí? ¿Qué casa me van a edificar? ¿Dónde podrían meterme a mí? Dice el Señor. Pero hermosamente dice, pero miraré al que es pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra. Entonces, hermanos, el verdadero templo no tiene que ver con hermosas construcciones. Si se puede tener, amén. Si se puede tener, si el Señor nos la permite, debe ser considerado como una bendición del Señor, pero como un apoyo, como un medio. Solo como un instrumento, nunca como una meta. No es la meta construir el mega edificio, no es el objetivo llegar a tener un local tan grande y tan hermoso que todos provoque envidia y cuando yo converse con alguien y yo les diga que pertenezco a tal lugar, digan, oh, qué hermoso, hermanos. El verdadero templo del Señor no tiene que ver con edificios. ¿Le parece que sea bueno que una vez más compartamos Hechos 17? El apóstol Pablo en Atenas, capital de Grecia, él se reúne con la gente en un lugar donde había adoración de todo tipo de dioses. Sin embargo, el apóstol se levanta para hablar del único Dios, del único Señor del cielo y de la tierra. ¿Y qué dice él en el versículo 24? El Dios dice que hizo el cielo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Siendo Señor del cielo y de la tierra, mire, no habita, hermanos, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita. Eso es terminante. Es una declaración. Entonces, el punto es, ¿qué pasa? ¿Y por qué el esfuerzo y el empeño en levantar, en construir? Mire, otra vez, es necesario, como fue necesario el tabernáculo en el desierto. En estos tiempos es necesario tener un lugar idealmente cómodo, amplio, bueno, donde se atienda a los hermanos. Pero es temporal, hermano, hermana, es temporal, como fue temporal el tabernáculo. Es que el lugar hay que hacerlo hermoso, sí, como fue hermoso el templo de Salomón. Pero es temporal. Y no lo entendieron cuando se levantó el tabernáculo y no lo entendieron cuando se levantó el templo de Salomón. No lo entendieron. El Espíritu Santo en aquellos tiempos no les reveló que no era ese el templo verdadero. Ellos pensaban que sí. Sí, pero a nosotros el Espíritu nos habla, pues, hermanos amados. El Espíritu nos da entendimiento y por la palabra entonces tenemos luz. ¿Y qué dice? El Señor de los cielos, el que creó los cielos y la tierra, el bendito Dios que creó todo el mundo y las cosas que en él hay, Él no habita en templos hechos por las manos de los hombres. No habita en templos hechos por las manos de los hombres. No lo hace. Dios el Padre tiene otro templo. Bendito sea. Él tiene otro templo. Capítulo 2 del Evangelio de Juan. Destruyan este templo, dijo el Señor, y en 3 días amén, y en 3 días lo levantaré. En 3 días. ¿Y cómo es eso? Bueno, dice que en él, Colosenses capítulo 2, en él habita corporalmente. Está hablando de su cuerpo. ¿Así es? Mire, viene a mí ese texto de Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Los fariseos molestaban al Señor porque los discípulos habían recogido espigas de trigo, las habían limpiado, se le habían echado a la boca y habían comido. Uno dice una cosa tan obvia, sí, pero no para ellos, que eran muy exigentes en cuanto al cumplimiento de la ley, siendo ese un día de reposo. Y después que dialogan con el Señor simplemente le dice, versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo, aleluya, pues os digo que uno mayor que el templo está
aquí. Os digo que uno mayor que el templo está aquí. O sea, ¿qué es lo que debiéramos entender por la gracia de Dios? ¿Qué debiéramos entender? Uno, que si Dios, el Padre, recibió como ofrenda el tabernáculo en el desierto y su espíritu habitó allí, y luego Dios recibe el templo de Salomón y su presencia se manifiesta y su espíritu está allí, imagínense lo que significa cuando la declaración del mismo Señor Jesucristo dice, uno mayor que el templo, aleluya, uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué dirá en ese contexto entonces Hebreos en el capítulo 8, por favor? Hebreos en el capítulo 8. Versículos 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero, atiendes, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué no el hombre? Porque el Señor no habita en templos hechos por la mano del hombre. Entonces fue necesario que este nuevo tabernáculo lo levantara el mismísimo Dios de los cielos. Aleluya. Él tuvo que levantar este verdadero tabernáculo. Este tabernáculo en quien habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué entendemos ya por gracia de Dios? Que la vida de Dios, la santidad de Dios, la eternidad de Dios habita plenamente en Cristo, su Hijo. Es Cristo, aleluya, el templo verdadero. Es Cristo el lugar de habitación del Espíritu de Dios el Padre. Es en Cristo el Señor. Pero dice corporalmente, es en el cuerpo de Cristo entonces. ¿Y qué decimos del cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 1, ¿sí? ¿Qué decimos del cuerpo de Cristo? Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Cuando el Padre levantó a este verdadero tabernáculo, cuando el Padre levanta a este verdadero tabernáculo, que no es hecho por manos de hombres, sino que el Señor lo levantó, verso 22, dice, al levantarlo y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su, amén, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea, aleluya, que leíamos en Colosenses, que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, que dice aquí, que el Padre dio a su Hijo cuando lo levantó de los muertos, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero dice la cual la iglesia es su cuerpo, Sí, pero un cuerpo que tiene toda la plenitud, que es un cuerpo que es y debe ser la plenitud de aquel que todo lo llena, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, claramente, lo que debemos entender por la gracia de Dios es cómo es que el Padre dispone un templo que a Él le agrada entonces. Este es mi Hijo amado. No, en Él tengo complacencia. El Padre dispone un templo. Y el Padre dispone para este templo un cuerpo en el cual habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero ese cuerpo tiene nombre, ese cuerpo es la iglesia. Si usted me acompaña, Efesios, en el capítulo 2, por favor. Efesios, capítulo 2. Mire cómo dice. Versículo 10, desde el 19, porque
para que entendamos el concepto. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino, mire, conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, parte de la casa de Dios, ¿no? Muy bien. Verso 20, edificados, todos nosotros, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Qué está diciendo? Que se pone el fundamento, Jesucristo es el Señor, se pone el fundamento, luego viene entonces el trabajo de apóstoles y profetas en la revelación, y verso 21, en quien todo el edificio, o sea, toda la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, va siendo edificada para ser, atienda por favor, para ser un templo santo, en el Señor, en quien vosotros, dice el apóstol, también sois juntamente edificados para morada de Dios, aleluya, en el Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿cuál es el verdadero templo, hermanos y amigos? ¿El que físicamente es el más grande? ¿El que físicamente es el más hermoso? ¿El que tiene un mayor valor económico? ¿Cuál es el templo de Dios? No dice que el verdadero templo es el cuerpo de Cristo, que en él habita el Señor. Y no dice que nosotros debemos ser edificados como templo del Señor, para que nosotros, dice, more el Espíritu Santo del Dios de los cielos. Por tanto, la verdadera iglesia o el verdadero templo, creo haber explicado esto antes, el término templo se usó en el primer pacto, y en el segundo pacto en Cristo se usa el sentido de iglesia, de eclesía, que es la palabra griega, pero que habla de comunión, que habla de reunión, que habla de cuerpo. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Que no es la casa, no es el templo, no es el edificio. Hermanos, la casa va a pasar, el templo va a pasar. Un día podemos tener o no tener el edificio. Un día podemos tener o no tener la construcción. Se han quemado iglesias. Se han caído iglesias con terremotos. ¿Sabe lo único que hay que cuidar y lo único que hay que amar? De hecho, si se incendia, se cae, viene un terremoto y destruye, permite al Señor que nunca tengamos que estar derramando lágrimas por ese tipo de cosas. ¿Sabe cuándo debiéramos derramar muchas lágrimas y gemir y rogar a la misericordia del Señor? Cuando el edificio que es la iglesia, cuando el templo de Dios que es la iglesia sufre algún daño. Cuando la iglesia se divide, cuando hay enemistades, cuando parte de la iglesia deja de reconocer a Jesucristo como Señor, cuando hay hermanos que vuelven atrás. Eso debe provocar alto dolor en nuestras vidas. Mientras tanto, quien anhele la presencia del Señor, quien anhele el trato del Espíritu del Señor, en el nombre del Señor le exhortamos, reciba esta palabra. El templo no está allá, ni acá. El templo es y puede ser usted mismo. Debe ser usted mismo. Pero nunca solo. Porque los templos no se construyen con una sola piedra. Se construyen sobre la gran roca. Pero la edificación, dirá Pedro, se construye con piedras vivas. Muchas piedras vivas. Usted está llamado, amigo, y mayormente usted, hermano, está llamado como yo, para ser una piedra viva, a fin de ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dirá la Escritura. Acérquese al Señor, venga al Señor, comprometa su vida y libere su corazón. En el nombre de Jesús, libere su corazón de todo afecto entrañable, de todo amor por cosas temporales. Ame la casa del Señor, ame la hermandad, ame a aquellos que son sus amados hermanos y parte del templo del Dios Santo. El edificio, de nuevo, puede estar o puede no estar. Pero si el edificio no está, si el edificio se derrumba, si el edificio se cae, hermano, nunca debe caer la iglesia del Señor.
porque el verdadero templo, la verdadera iglesia del Señor es usted, usted y yo, por la gracia, por la misericordia del Señor. Sean afirmados sus corazones, sean bendecidas sus vidas y que el Espíritu Santo siga manteniendo luz en nosotros a fin de no equivocarnos. El Espíritu Santo del Dios de los cielos no habita en templos hechos por la mano de los hombres. Él habita en su vida y en la mía por la gracia de Dios. Sea alabado el Señor, sea bendecido el Señor. Sean ustedes bendecidos en Cristo el bendito Hijo. Amén.